Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes también por estar aquí. Estaba pensando, bueno, después de que Amanda leyó la semblanza, estaba pensando que hubiera mandado otra semblanza que no resumiera mi tesis de doctorado, más ni venía el caso, pero bueno. Cuando mandé el abstract, que quizá algunos leyeron de esta presentación, estaba pensando originalmente en explorar como ciertos procedimientos sobre la materialidad y la intermedialidad en contextos muy generales de la escritura literaria y de la escritura no literaria. Pensaba incluso en ciertos libros que dan cuenta de la materialidad gracias a los procesos de producción en los que las máquinas digitales tienen un papel primordial, pero que no son propiamente digitales. Justo esta distinción que hacía María Andrea en la mesa anterior. Pensaba, por ejemplo, en el libro Tree of Codes de Jonathan Safran Foer, que es una intervención material sobre el texto, sobre el objeto, el libro. Sin embargo, luego de pensarlo, me di cuenta que al menos para esta mesa creo que resultaba más interesante o más pertinente enfocarme en procesos casi puramente digitales, y sobre todo a partir de obras artísticas, obras estéticas de carácter digital, que tuvieran como poética una serie de preguntas sobre la materialidad y sobre la intermedialidad o sobre la medialidad. Es decir, no pensar la medialidad y la materialidad como marcos teóricos, por así decirlo, sino como espacios en los cuales estos textos están lanzando preguntas. En ese sentido, quisiera corregir solo un poco la aproximación al título de esta presentación, que en lugar de la escritura contemporánea, como estaba originalmente puesto, sea en la escritura digital, que si bien no es un término más preciso, sí es un término más poroso, y en esa porosidad me permite pensar de una manera distinta las obras que voy a presentar. Lo primero que quiero presentar es una obra de Giselle Beigelman, se llama Code Movie, de número 1, es una obra del 2004. En 2004, la artista y académica brasileña Giselle Beigelman publicó la obra Code Movie 1, que forma parte de un proyecto mayor conocido como Code Up. El proyecto general es una reflexión sobre la codificación como procedimiento de lectura y escritura en los entornos digitales. En particular, Code Movie es un trabajo que hace una reflexión sobre la autorreferencialidad de los códigos de programación. Para Code Movie número 1, para el escritor Luis Claudio Fajardo, Code Movie number 1 se basa en el concepto de Codework, que es el concepto de Alan Sondheim, para quien el código de programación de la computadora está estrictamente definido por las acciones que ocurren al interior de la máquina. En ese sentido, el código no está dominado por nuestra acostumbrada relación superficial de quienes somos usuarios de ambientes gráficos, que son la mayoría de los ambientes con los que nos relacionamos. Prácticamente nadie se relaciona con la computadora en lenguaje de programación, a menos, por supuesto, que sea programador. Entonces, en este sentido, según Sondheim, la computadora y el Internet han abierto nuevas posibilidades para la literatura, no solo mediante la multimedia y la escritura hipertextual, sino también mediante las fórmulas textuales dinámicas o estáticas que actúan como huesos metafóricos, moléculas y átomos de la programación computacional. Entonces, creo que podemos ver ok. Bueno, voy a tener que pasar directamente, que buscar la obra, pero bueno, no hay problema. Lo bueno es que está en la LC1. Lo interesante de trabajar con, esto lo digo cada vez que presento, lo interesante de trabajar con elementos digitales es que uno siempre está dispuesto a el fallo.
Mientras sigamos fallando, seguiremos siendo dueños relativamente de los elementos hipertextuales. Bueno, lo paro, pero la música sigue, no es la idea. Pero bueno, ya lo que vimos es la película, es Code Movie One, esa encantadora película de Giselle Begelman. Si hay tiempo ahorita la vuelvo a poner. Lo que vemos en la obra de Begelman es una serie de caracteres que se disponen sobre la pantalla y danzan. Al moverse dibujan figuras y su movimiento corre al ritmo, pero no siempre de modo armónico, con el de la música a cargo de Helga Stein. Los caracteres que vemos son códigos hexadecimal, binario y ASCII, extraído de imágenes digitalizadas de la película Blow Up de Michelangelo Antonioni. Esto es importante porque parte del proyecto completo de Code Up es ver cómo trabajamos con las imágenes que están codificadas mediante este tipo de lenguajes. Entonces, una parte del proyecto de Begelman que es muy interesante y muy lindo es tomar las imágenes de la película, pasarlas por un filtro digital y transformarlas en mapas 3D de la cantidad de información que tienen cada uno de los gradientes de los fotogramas. El código que originalmente forma el lenguaje, que originalmente forma el lenguaje, luego es traducido por la interfaz gráfica para que las imágenes digitales aparezcan. Todo ese lenguaje es utilizado como materia prima de la animación digital. Siguiendo otra vez a Luis Carlos Fajardo, la obra de Begelman muestra una nueva forma de traducción, en la cual la película es vista a través del código de la computadora. Esta operación permite que la tradicional forma estética muestre su proceso constructivo. La extrañeza sucede cuando en lugar de imágenes vemos código en movimiento. Entonces, a partir de esta obra, creo que podemos lanzar una serie de preguntas sobre el modo de existencia de los objetos digitales y de las obras que son producidas en lenguaje digital. La primera pregunta es sobre la manera en la que las imágenes que vemos en nuestras computadoras están formadas por códigos alfanuméricos, pero códigos que no podemos ver de modo directo, sino que debemos hacerlo en un proceso de mediación. Es decir, cada una de las imágenes, las relaciones, las interacciones están formadas por este tipo de lenguajes de programación, pero lo que nosotros vemos, los procedimientos que hacemos, es una traducción de una interfaz gráfica de esos lenguajes. En este caso, la obra de Begelman muestra su propio proceso, pero también muestra la arquitectura de su construcción en movimiento. En la pregunta por los medios, deberíamos decir que en esta obra no hay tanto medio como mediación. Es decir, antes que objetos que están tomando forma y producen un significado, existen umbrales que el sentido cruza para poder suceder entre dos o más polos. No hay una diferencia tajante, y esa es la pregunta que podemos lanzar a partir de esta obra, entre una fuera o una dentro de la obra de arte digital. En este caso, el hecho de que lo que estemos viendo sea el código con el que la propia obra está formando las imágenes, nos permite tener esta tensión entre un aparente afuera y un adentro. En este sentido, quisiera aterrizar primero en una especie de principio metodológico en la pregunta por la forma, el problema de la forma. En su libro Forms, World Rhythm Hierarchy Network de Caroline Levine, tenemos una definición que es, creo, bastante operativa para nuestra aproximación. Dice Levine en este libro, los patrones y las relaciones también le dan forma a la materia, imponen un orden a la carne, a los sonidos, a los espacios. Constriñen los movimientos en ambas direcciones. Las cosas toman forma y las formas organizan cosas. Entonces, a partir de esta noción relativamente ampliada de la forma, podemos preguntarnos entonces
¿Cuál es la forma de las obras literarias o las obras de literatura digital, las obras de poesía digital o las obras de arte digital? Aquí quisiera aterrizar un poco en este concepto de forma de Levine, que resulta sumamente interesante y productivo. Si nosotros pensamos la forma como aquella manera en la que las cosas se organizan al interior de un lugar, o aquella manera en la que las cosas se organizan para hacer que un lugar exista, en ese momento tenemos una noción de forma que no está apelando a una distinción tajante con respecto al contenido. El contenido es contenido porque está organizado previamente por una forma, y la forma se hace presente exclusivamente porque está organizando un contenido y no en esta separación binaria. En ese sentido, quisiera entonces retomar en una siguiente parte la noción de pasaje de Walter Benjamin. En una de las citas, una de las pequeñas citas que pone Benjamin en la obra de los pasajes, dice: los pasajes son casas o corredores que no tienen ningún lado exterior, igual que los sueños. Si nosotros pensamos en los pasajes benjaminianos, en los pasajes de los que está hablando Benjamin, estos lugares hechos de estructuras metálicas, de vidrio, de concreto, que disponen en un pasillo una serie de tiendas en las cuales nosotros podemos entrar, pero que ese pasaje a su vez nos está resguardando de un aparente exterior. Ese pasaje, ese pasillo que a su vez comunica con el interior de las tiendas, no es propiamente el exterior de las tiendas, porque es el interior del pasillo. Entonces tenemos otra vez este doble juego entre un aparente exterior e interior que está tensionando continuamente. Dice Benjamin en otra parte del libro de los pasajes sobre la noción de umbral: emblemas arquitectónicos del comercio, el escalón que sube a la farmacia o el estanco que se adueña de la esquina. El comercio aprovecha los umbrales. Y aquí una parte interesante del trabajo político que estaba haciendo Benjamin al mapear cómo el comercio y el capital a finales del siglo XIX tomaba la forma del umbral, cómo los umbrales eran aquellos lugares que permitían conectar los modos de producción del trabajo con los modos fetichizados de la mercancía. En esos umbrales es donde podemos movernos, y lo vamos a ver hacia el final de la presentación. Aprovechando esos umbrales podemos retomar ese trabajo político de los pasajes, ese trabajo político del cual se adueñó el capital en los procesos de mercantilización de principios del siglo XIX. Volviendo al problema de la literatura o de la escritura digital, una escritura como la de Begelman, que muestra el umbral o que lo cruza para transformarse en él, es una escritura que al mismo tiempo reflexiona sobre su condición textual, pero sobre todo sobre su condición material y medial. El medio de la escritura es la escritura misma, su materialidad, las prácticas de inscripción y corte que permiten escribir y leer también. El interior del código es el propio código. Fuera de la máquina no hay nada, porque la máquina nos incluye en su proceso de escritura. Al hacerlo, nos hace partícipes de su forma expresiva. Si no hay afuera, si los pasajes de la escritura digital son puro interior, la organización formal es también una distribución al interior de estas zonas de paseo. Sin exterior visible, el pasaje es simultáneamente exterior e interior. No vemos superficies, vemos estructuras, repeticiones, organizaciones de las ausencias y las presencias. Y a partir de ahora lo que voy a hacer es aterrizar entonces, a partir de algunos ejemplos, hacia estas preguntas sobre la medialidad y la materialidad. Este primer ejemplo son los First Screening Poems de B.P. Nichols, una de las primeras obras de literatura electrónica. Es de 1984 y es una obra que utilizó un lenguaje de programación para que en una interfaz que no era una interfaz gráfica, el lenguaje, el alfabeto ASCII, se presentara, apareciera con una forma gráfica. Ahorita vamos a ver algunos de los poemas. Este es el primero, Eidolon. Y entonces lo que vemos es cómo hay una aparición y desaparición de elementos alfanuméricos, en este caso puramente alfabéticos, que sí son una traducción de una serie de códigos hexadecimales, alfanuméricos, ASCII, etcétera,
pero que al disponerse sobre la pantalla en un ambiente, y esto es importante, esto en 1984, la mayoría de ustedes no lo recuerda porque quizá en una de esas ni habían nacido, en 1984 los ambientes de las computadoras no eran ambientes gráficos, es decir, no veíamos gráficas sobre la pantalla, veíamos texto e interactuábamos con el texto. Uno prendía la computadora y uno tenía que introducir una serie de códigos para que la computadora interactuara con nosotros. Lo que está haciendo aquí B.P. Nichols es transformar lo que es un código puramente alfanumérico en una proto-interfaz gráfica. Está desmontando la noción alfabética de la pantalla para construir a partir de ese desmontaje la idea de aparición de una estructura que se basa en repetición, ausencia, para simular movimiento y a su vez construir estos poemas concretos en movimiento. Una vez justo en esta exposición que ya traía a cuento María Andrea Jobin en su exposición, la exposición que hicimos en el Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades el año pasado, teníamos justo estas obras de B.P. Nichols en el Centro Cultural Tlatelolco, y quien era nuestro asesor de montaje electrónico era el artista digital Eugenio Tiselli. Cuando estábamos viendo esta obra, Eugenio me comentaba que hacer este tipo de obras en 1984 era considerablemente más difícil e implicaba un reto considerablemente mayor y más notable que muchas de las piezas digitales que veíamos en la actualidad, que estaban hechas, por ejemplo, con programas que ya servían para mediar, como Flash, como, programar en HTML5 no es tan complicado como resultaba hacer esto en este momento. Y si lo ven, en realidad son obras relativamente sencillas, son obras estéticamente elementales, pero que tienen este encanto. No sé si ese fui yo o fue, pero bueno, ya lo pusimos en pausa, no hay problema. Lo vuelvo a poner. Entonces lo que estamos viendo son una serie de poemas que retoman la estética de la poesía concreta, que toman esta estética de la estructura como principio de organización del texto en la pantalla. Y al hacerlo, lo que hacen estos poemas es dar cuenta de esa propia medialidad en la cual están existiendo, una medialidad que era originalmente textual, pero que se volvió después relativamente o aparentemente visual. Y creo que la palabra aparente resulta sumamente interesante, porque no es que sean visuales, es que aparecen con cierta visualidad. Ahora sí, el siguiente ejemplo es una obra recientísima, nos vamos del 1984 a una obra que se estrenó hace apenas unos meses, del artista ruso Dmitry Morozov, que tiene el alias de Beatle. Esta obra se llama Hotspot Poet, que es una obra también muy interesante. Esta también tiene sonido, pero vamos a bajarle un poco. ¿En qué consiste Hotspot Poet? Es una obra que procedimentalmente o conceptualmente es relativamente sencilla. La realización de hecho también es muy, muy sencilla, pero en esta suma de realización y concepto resulta sumamente interesante. Cada una de esas cajitas son un hotspot de Wi-Fi. No transmiten en realidad Wi-Fi, sino que es una señal Wi-Fi que es identificada por los teléfonos móviles. Nosotros prendemos el celular y vemos una serie de señales Wi-Fi que están abiertas. Lo que hace aquí es lanzar una señal Wi-Fi, pero esa señal Wi-Fi es muy interesante. En el momento en el que se prende, lo que empieza a aparecer en lugar de los nombres de las señales son versos de los poetas que están en cada una de esas pequeñas cajas. Goethe, Petrarca, Basho y García Lorca. Entonces, cada una de las cajas es un poeta distinto que incluye uno de los poemas. El poema solo es legible si nosotros abrimos la antena de Wi-Fi de nuestro dispositivo móvil, computadora, celular, etcétera, y el hotspot va tirando estos nombres que son los versos. ¿Cómo aplica esto a la noción de medialidad? En el momento en el que un hotspot, esta pequeña caja, se abre
conecta con los celulares del entorno y genera esta textualidad circulante que está apareciendo, lo que está haciendo es organizar el entorno para que todo ese entorno invisible, todas esas ondas electromagnéticas de Wi-Fi constituyan una parte de la obra. Es decir, al abrir el entorno, organiza también ese propio entorno como parte de la obra. Y es sumamente interesante porque además es un entorno que no estamos viendo. Es un entorno que resulta invisible a los ojos, pero es un entorno que entonces nos permite leer de otra manera estas obras literarias tradicionales, que son poemas de poetas canónicos. Lo lindo de Beatles es que las obras a veces las vende, las presenta en bienales, entonces tengo entendido que esta obra se puede comprar. El problema sería mandar a pedirla a Rusia, pero bueno, se puede hacer. Paso al siguiente ejemplo, que es un ejemplo se llama Word Camera. Ahí se cayó la A, no debería caerse, debería ser como continuo, pero bueno, la obra se llama Word Camera, es de 2005 y es del artista digital Ross Godwin. Word Camera, si no queremos una nueva versión de iTunes por el momento. Yo la había logueado ya, está acá. Muy bien. Word Camera es un software libre, es un software abierto que traduce imágenes digitalizadas, imágenes digitales en texto. No solamente las traduce en texto, sino que interpreta las imágenes y hace su propia interpretación, podríamos llamar literaria, de cada una de estas imágenes. Es un software muy sofisticado, ya estamos en ese momento en el cual las imágenes ya no son tan difíciles de reconocer, lo cual implica problemas para un estado de vigilancia en el cual estamos viviendo. Reconocer rostros en internet ya no es difícil. El juego de Snapchat, que es muy famoso entre los millennials, es una gran fuente de procedimientos y códigos para reconocimiento de rostros. Eso conectado con software de espionaje es la maravilla perfecta para un capítulo de Black Mirror. Pero bueno, lo que tenemos aquí es una obra que permite desmontar todos estos elementos, porque no está solamente reconociendo la imagen, sino que la está traduciendo. Y la traduce de manera sumamente interesante. Esta es la primera imagen que puse ayer. Si es mi carota, es una foto de la cámara, que es lo que pide. Pero ¿qué es lo que traduce? Lo primero que hace la obra es reconocer elementos. Fashion, movie, eyewear, one, sunglasses, facial expression, wear, indoors, man, singer, adult, people, fine looking, face, musician, portrait, lifestyle, music, festival, eyeglasses. Y después de eso hace su propia interpretación a partir de los tags que va montando. A man, a portrait, and a people who had a horde of saints to murder him, to be great and simple, and the poem is a poor heart. Come back to see you at last, he says, to me before they drive the dark to my shoulder, an adult, an eyeglasses, and a one-armed tooth, a dirty look. I do not know what a word I was like. I was a little surprised. I looked at the baby and stood it on the bed. Then I saw my face turn into a pair of shaggy birds. La noción de un texto literario producido por una máquina después de la interpretación resulta no sumamente interesante, sino particularmente sugerente al momento de preguntar sobre la medialidad. ¿Qué es lo que está traduciendo Word Camera? ¿Está interpretando los códigos con los que están hechas las imágenes o está interpretando los vectores con los que están hechos esas imágenes para poder reconocer patrones, figuras? Una imagen es la organización de los elementos visibles de tal manera que podamos reconocer patrones que después le damos el nombre de figuras, unos lentes, una cara, una barba, etc. Y al mismo tiempo lo que hace esta obra es organizar esos patrones y reorganizarlos en otro tipo de patrones que son patrones verbales que además se parecen mucho a nuestra noción muy tradicional de literatura. El siguiente ejemplo que puse fue esta obra que me encanta de Edward Hopper y de la cual hizo podemos decir que es un poema en prosa. A furniture,
a people, and a seat. The sense of the master of the world is coming, and a bad one, he's entering the dead with only the white light of his own breathing in the shadow of a boat in his pants and the window. But I know what you mean. Entonces, este tipo de ekphrasis, estos casi poemas ekfrásticos hechos de imágenes que nos permiten mapear nuestra propia cognición sobre las imágenes y nos permiten preguntarnos sobre la manera en la que nos relacionamos con esta medialidad, con la formalización de las imágenes. El otro ejemplo que dice, ¿por qué no? El androide de Metrópolis, de Fritz Lang. A people, a one and a man is a bit more and more absent on their own points of mind, and so can never be seen in the midst of a stalagmite. I am not interested, I'm not dead. I've got to go to the parking lot, an adult, a woman, and a body. Cuando nosotros nos relacionamos interpretativamente con estos textos, y estos textos que fueron interpretados por una máquina nos sirven para reinterpretar las imágenes, estamos en un proceso típico de producción de sentido hermenéutico. Pero es una producción de sentido hermenéutico que no partió solamente de nuestra propia cognición, sino de una serie de dispositivos técnicos que hacen operar y hacen visibles ciertas zonas de las imágenes que de otro modo no hubieran sido visibles por nosotros, por nuestra propia cognición. El último ejemplo, no sé si están familiarizados con la historia de este grabado de Durero. Es un grabado relativamente famoso en la historia del arte, es el grabado del rinoceronte, porque cuenta la leyenda que Durero dibujó el rinoceronte sin haber visto nunca un rinoceronte en su vida. Lo hizo a partir de las descripciones que los viajeros hacían de este animal maravilloso, con una coraza impresionante, con un tamaño descomunal y un cuerno y unos ojos taciturnos y unas orejas pequeñas. Y a partir de esas descripciones, es decir, a partir de un elemento textual, Durero generó una interpretación visual. Ahora, esta interpretación visual de Durero la metemos a la máquina y Word Camera nos devuelve una interpretación sobre la interpretación sobre la interpretación. La propia máquina nos permite tender una línea hacia el vacío, hacia el horror vacui, hacia este vértigo de la interpretación y de la semiosis interminable. El sueño de la semiosis interminable puede realizarse, al menos de manera potencial, en herramientas como esta. An illustration, an animal, and an elephant beyond a thing which has been blown out of the capsule, she soon can be to be taught in the light of the crowd and the crowd of houses that were planted in the south. ¿Qué tal si pensamos the crowd of houses that were planted on the south como un comentario a las expediciones coloniales del sur de África? ¿Lo podemos pensar? Sí. ¿Lo podemos interpretar? Sí. Pero es el lenguaje de la máquina el que nos está permitiendo una interpretación postcolonial de una imagen que de suyo era un trabajo de imaginación colonial sobre la fauna del sur de África. An earth, an engraving, and an old man and a child, the ancient sea of paradise, the portrait of the past. The surgeon smiled. It can be interesting, but I don't understand that. Esto es considerablemente más poético que muchas obras poéticas recientes que yo he leído. Y me parece sumamente productivo saber que fue hecho por una máquina. No por la noción de inteligencia artificial, sino por la noción de preguntas sobre la medialidad que podemos hacer al respecto. Continúo con el siguiente ejemplo. Flight Tweet de David Bowen, una obra del 2012. Hemos aprendido a leer con los ojos puestos en un horizonte de sentido que debemos desentrañar, que es lo que acabo de hacer con la obra de Durero, de Word Camera. Intentamos siempre generar un sentido, siempre estamos buscando un sentido de las cosas. Incluso en las cosas que carecen de sentido, les buscamos una forma. Eso es lo que se conoce como pareidolia, buscar rostros, buscar cosas reconocibles en las cosas del mundo. En 2012, dentro de la 7ª Bienal de Arte Multimedial de Seúl, el artista David Bowen, no voy a blasfemar, presentó una obra cinética que nos permite responder, así sea provisionalmente, a las preguntas sobre el sentido y la producción de sentido. La obra, titulada Flight Tweet, consiste en una esfera de acrílico en la que vive una colonia de moscas caseras.
Al centro de la esfera hay un teclado que permite registrar el movimiento de las moscas y transmitirlo a una computadora que dispone el registro de acuerdo con el número de veces que pisan las moscas una tecla o la cantidad de tiempo que una mosca se queda en una tecla. Si una mosca pisa una tecla y se va, cuenta como una vez. Si la pisan varias veces, hasta lograr un número consecutivo, esa letra se agrega al tweet. Luego de eso, lo voy a repetir. Y eso es enviado a una caja de texto en Twitter. Cuando el registro ha alcanzado los 140 caracteres o una mosca se posa sobre la tecla Enter, sobre cierto tiempo, un tweet es enviado a la cuenta Fly Colony, que es esta. Desafortunadamente, la colonia de moscas dejó de tuitear en 2014. Todo tiene su final, como dice la canción. Pero bueno, esto es obra de esa colonia de moscas. Lo que estamos viendo es un registro textual, un registro documental de la actividad de un grupo de animales en una esfera de acrílico. Lo que estamos viendo es una escritura que da cuenta de eso que Wes School y después, a partir de él, Deleuze y Guattari llamaban el Umwelt, el medio contenido. Ese medio vivido, que era vivido de una manera y experienciado de una manera específica por esta colonia de moscas, traducido en nuestros propios términos, en nuestros propios medios, en un lenguaje de interacción con las personas. Además, si tomamos en cuenta que parte importante de la medialidad de Twitter es la lectura, el fav, la circulación, vemos obras de las moscas que han sido faveadas 29 veces, que han sido retuiteadas 14 veces. Yo sé que sientes muy mal porque las moscas tienen más retweets que muchos de nosotros. Y lo que vemos entonces son patrones, repeticiones. Lo que vemos es otra vez la formalización, la organización de las repeticiones, que a su vez venía de la organización de las repeticiones de la vida de las moscas al interior. Esta traducción del movimiento es un registro visible que nos muestra la escritura y los trazos como formas codificadas de procesos naturales. Al hacerlo, devela ambos objetos como productos visibles de procesos técnicos. La escritura deja de ser un conjunto de signos legibles para ser un conjunto de signos puramente visibles. Sin embargo, leer no es solo construir sentidos, sino primordialmente observar formas. Las repeticiones, los quiebres, el sinsentido de los tweets producidos por la interfaz nos obligan a ejercer la lectura como una práctica visual que busca una cordura en el texto, que busque el molde de esa cordura. Al observar los tweets, tratamos la escritura alfanumérica como un testimonio de la vida de las moscas. Cada tweet es un registro hipercodificado que, sin embargo, y a pesar de esto, no nos permite reconstruir el movimiento. Es un registro, pero no podemos saber qué tuvieron que hacer las moscas para llegar a ese registro. El tweet es una instantánea en su sentido más perfecto. Es casi una fotografía. No podemos reconstruir lo que hay alrededor, pero sí podemos ver ese instante. Leía los tweets de Fly Colony con cierta angustia de encontrar entre toda esa informalidad, entre toda esa masa informe de letras, algo que me permita asegurar que el entrelazar de 1000 moscas como 1000 monos podría en algún momento hacer aparecer un verso de Shakespeare. No apareció el verso de Shakespeare. Sin embargo, después de ver cientos de tweets, aparece un signo aislado. No una palabra, no una frase, un signo de pregunta. Un signo de pregunta que nos devuelve a nuestra propia pregunta sobre la condición del lenguaje, la condición visible, la condición abierta y potencial del lenguaje. Una pregunta que hizo una colonia de moscas en un momento del 19 de abril del 2013. Siguiente ejemplo, Lift Off a Patchable Reading del artista mexicano Benjamín Moreno. Lift Off es una obra que relaciona un poema de Charles Bernstein que se conoce como, se llama más bien el poema de Bernstein, Lift Off, y que consiste ya de sí en una reflexión, en una meditación sobre la materialidad de la escritura.
El poema de Bernstein se llama Lift Off porque lo que hizo Bernstein es tenía una máquina de escribir eléctrica que permitía borrar. Cada vez que él borraba algo, la máquina de borrar guardaba esas letras, la marca de esas letras que habían sido borradas. No sé si alguna vez hayan visto operar una máquina eléctrica. Una máquina eléctrica, uno escribía sobre un pequeño tablero, uno daba enter y en ese momento el cilindro transcribía lo que habíamos escrito en la pantalla. Pero podía suceder que nos equivocáramos y que quisiéramos borrar. Si queríamos borrar, teníamos que poner la letra que queríamos borrar, y en ese momento la máquina eléctrica lo que hacía era sustituir la tira que tenía tinta, la cinta con tinta, con una cinta que tenía polvo para borrar. Pero entonces en esa cinta para borrar se quedaban las marcas de las letras que habían sido borradas, porque en realidad era una inscripción, pero no una inscripción con tinta, sino una inscripción con polvo blanco. Entonces la obra de Bernstein es que retira la cinta de borrar, la saca y transcribe las letras que están en esa cinta. Creo que, a ver si abre, traigo el archivo aquí. No lo abrió. Bueno, traía una imagen del poema. El poema es relativamente conocido y en realidad son un montón de letras que aparecen y que están ahí dispuestas, que no pretenden tener ningún significado, porque en realidad todas esas letras son una especie de ruina, de testimonio, otra vez, de documento más bien, de lo que había sido borrado. Y ese es el poema de Bernstein, que en ese momento se convierte en una meditación sobre la materialidad de borrar, de inscribir, etc. Pero lo interesante es lo que hace Benjamín Moreno con esta obra. Lo que hace Benjamín Moreno es tomar el libro como un objeto e intervenirlo para generar una traducción, para hacer que el libro sea este pasaje de la medialidad y de la materialidad que puede ser traducido. Entonces vamos a escuchar una parte, cómo empieza. Recuerden, el poema no tiene un significado claro. El poema es un montón de caracteres dispuestos sobre la página. Vamos a adelantarlo un poco para agilizar esto. Let's dig up some letters. A V A V A V A Let's dig up some letters. A V Let's dig up some letters. V Entonces lo que hace Moreno es hacer que el libro funcione como un dispositivo A tecnológico V de sonido. A Cada vez que conecta dos frases, dos de los puntos del dispositivo, se genera un sonido. Pero lo interesante es cómo traducir un sonido que de sí resulta ya inarticulado, de un texto que ya es algo inarticulado, que ya es el detritus de la escritura. La propuesta conceptual de Benjamín Moreno lo que hace es poner los sonidos de un juguete infantil que reproduce sonidos animales, sonidos de letras. Entonces lo que tenemos no es propiamente un detritus, pero sí el sonido del lenguaje que todavía no es articulado. Un lenguaje que tienen los niños para aprender a hablar. W Y esto se vuelve más interesante conforme va avanzando el video, porque ya se vuelve además una suma de sonidos que se convierten en ruido, que a su vez al ser ruido se convierten en un comentario sobre la propia medialidad. Este pasaje que carece de interior y de exterior, si se llena de sí mismo, si se vuelve puro pasaje, se vuelve un comentario sobre su propia estructura arquitectónica, sobre su propia estructura de significación. Lo que tenemos es un sonido, una acumulación de sonido que es una traducción inversa de ese detritus de la escritura. El libro se convierte en un dispositivo que actualiza sonoramente el código de la escritura y la traslada al cuestionamiento sobre el detritus de la propia escritura. Los dispositivos electrónicos de Benjamín Moreno parecen mostrar una relación latente entre los objetos anteriores y posteriores, sin marcar una progresión, pero aunque sí marcan un movimiento. La experiencia estética va del sonido al dispositivo eléctrico, de este al libro, luego de este hacia el poema, luego del poema a la cinta correctora donde fueron transcritos los signos,
de la máquina al lenguaje como un objeto que va recorriendo como cajones hacia los otros objetos, que va transformando hasta ser un objeto continuo, que es la materialidad y la medialidad del lenguaje. Siguiente ejemplo, códigos de la pieza, es una pieza general, una pieza más grande, de Writer Tools de Milton Laufer, un artista electrónico argentino brillantísimo, que tiene una obra que lo que hace es... Ay Dios, bueno, ahorita vemos cómo funciona y buscamos lo que yo quería buscar. La obra de Laufer consiste en una serie de herramientas de escritura que traducen los textos en otros códigos. Se llama códigos porque lo que hace es traducir textos, recodificarlos y generar una interpretación que no estaba específicamente mediada para eso. Vamos a buscar rápido. Digamos que esto es un performance. O sea, de hecho sí. Vamos a buscar bueno, sí, aquí está bien. No es el mejor sitio, pero bueno. Vamos a buscar un soneto de Góngora, del Divino, y vamos a pasarlo por la máquina de Milton Laufer. ¿Qué hace la máquina? Transforma primero el código en código binario, y luego de transformarlo en código binario, esa presencia-ausencia, esa formalización de la estructura presente-ausente, se vuelve código. Y ese código es traducido sonoramente. A eso suena el soneto de Góngora. Les digo que Milton Laufer es un genio. Conceptualmente, esta obra es preciosa. Es una obra muy sencilla. No requiere mayor lenguaje de programación. Yo no lo podría hacer, pero no es un lenguaje de programación tan complicado. Y sin embargo, lo que estamos escuchando es una traducción asignificante de un texto enteramente significante. Cuando hablamos cursimente de la musicalidad de Góngora, lo podemos utilizar como una metáfora de la sonoridad de los textos. Pero pasado por este dispositivo, pasado por este software, en esta traducción, en este pasaje que transforma su propia arquitectura en una estructura de significación, lo podemos traducir en una forma sonora. Podemos intervenirlo, hacer que tenga otras notas. Si así suena un texto que tiene sentido, que tiene sonoridad, pero que es en realidad un texto que además de sonar dice, ¿qué hacemos? ¿A qué va a sonar un texto que que más bien no está diciendo al sonar, sino que es puro sonido? Sonido traducido, sonido articulado, pero sonido al fin y al cabo. Entonces vamos a hacernos la pregunta: ¿a qué suena el canto 7 de Altazor? Que de por sí en español ya suena interesante. ¿En qué se distingue del soneto de Góngora? El soneto de Góngora era una aglutinación. El soneto de Góngora era una disposición que formalizaba la repetición mediante la repetición-ausencia de los acentos, de las palabras, de las letras. Altazor funciona de manera distinta. Funciona a partir de ausencias extensas y presencias intensivas. Vamos a parar para el último ejemplo. El último ejemplo es la obra, el 27, de 27, del artista mexicano Eugenio Tiselli. A principios de 2014, Tiselli publicó esta pieza de 27, el 27, que está accesible en su página electrónica.
La obra fue generada en el 20 aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y como una respuesta a las reformas económicas de los últimos meses del 2014, que fueron el cierre del ciclo de integración neoliberal del país. La pieza consiste en un algoritmo que traduce al inglés el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, que es el artículo sobre la propiedad del territorio nacional. Cada que el índice compuesto de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraba el día con una variación porcentual positiva, un fragmento del texto era traducido de manera aleatoria al inglés. Esto es la obra de Ticelli a 2 años, de que ya casi 3, de que fue inaugurada. Lo que tenemos en rojo son los enunciados que han sido traducidos algorítmicamente o de manera automática aleatoria por el algoritmo que está conectado a la Bolsa de Valores de Nueva York. Cada señal en rojo, cada escritura en rojo ya no significa ese parte del texto constitucional mexicano, que a la postre ya no significaba nada después de las reformas, después de la privatización del suelo, la desterritorialización del uso de suelo del Estado mexicano, y ahora empieza a significar otra cosa. Es un pasaje que, como decía Benjamin, el comercio utiliza. Aquí este pasaje es utilizado de manera inversa. Este pasaje es un comentario sobre el comercio. Este pasaje es un comentario sobre las políticas económicas del neoliberalismo que han costado cuerpos, sangre, vidas, pobreza, miseria. Cada una de las traducciones además está acompañada y dice cuándo fue traducida y con cuánto cerró el índice de la Bolsa de Valores de Nueva York. Al mismo tiempo, esta obra es un registro de todos esos momentos en los que la Bolsa de Nueva York cerró a favor, esos momentos en los cuales los capitales financieros crecieron, aumentaron, tuvieron plusvalía a costa de los territorios. El sentido del texto es desterritorializado hacia la pura operación algorítmica, que a su vez es reterritorializada hacia el comentario sobre los procedimientos de expoliación de los capitales financieros globales. Es una obra muy sencilla, otra vez, es una obra con una economía de medios notable, pero con un concepto detrás de ella que resulta políticamente muy pertinente y creo políticamente muy profundo. Uno puede ver, esta es la segunda apuesta, uno puede ver la primera edición. Lo que vemos aquí en la primera edición es el momento en el cual, después de un año, todo el texto fue traducido. Se volvió a poner en marcha en 2016, que es esta parte. La obra del 2014 entonces es esta. En apenas año y medio, la Bolsa de Valores de Nueva York subió tanto que alcanzó a borrar la territorialidad política sobre la propiedad del Estado mexicano. Gracias.